Bienvenidos al podcast Arte en Movimiento, donde junto a Nearis y Cíclatos estaremos hablando sobre temas importantes con profesionales de la industria creativa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se han hecho las películas animadas que tanto nos gustan como Pinocho, como El gato con botas o Spider-Man? Bueno, pues creo que estás en el lugar correcto porque hoy en Arte en Movimiento con mi compañera Nearis Hola. tenemos a nuestro invitado Walter y bueno, hoy vamos a estar tocando todos estos temas. Él es animador y productor audiovisual, así que ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy, Walter? Hola, Walter. Hola, gracias, mucho gusto y es un placer estar aquí con ustedes. Hombre, para nosotros Gracias es por el un placer tiempo. tenerte acá para poder conversar de todos estos temas, ¿verdad? Bueno, y vamos a empezar con las preguntas. Y la primera, a mí siempre me gusta que la primera pregunta sea como bien personal. Entonces, ¿qué te inspiró a dedicarte a la animación? En inglés hay un término que se llama slippery slope, donde básicamente una cosa muy pequeña empieza a crecer y se vuelve otra y se vuelve otra y se vuelve otra, como una bola de nieve, Una ¿no? bola de Ajá. nieve. bajando la montaña, sí. En mi caso, mi mejor amigo y yo, esta es una historia medio tonta en realidad, pero mi mejor amigo de primaria y yo Ujú. competíamos en absolutamente todo. Misma altura, mismas notas. Las únicas dos diferencias que teníamos era que él sabía dibujar y yo hablaba inglés. Y yo siempre fui demasiado competitivo y la verdad me reventaba que aquel pudiera superarme en algo. Entonces me obligué Entonces te aprender pusiste a dibujar. Me obligué a Ah, aprender a la dibujar. Sí, empecé pasando dibujos, cosas de Disney. Luego de pasar dibujos, me interesaron los cómics, el mundo de los cómics. A partir del mundo de los cómics, porque fueron años que estuve en Guatemala y aquí no había mucho acceso, pero sí había acceso a las tarjetas coleccionables, como las famosas Pepsi Cards que hubo en los 90s. Entonces empecé a coleccionar tarjetas y los pocos cómics que podía. Y de los cómics, el siguiente paso natural era tratar de darle vida a los cómics. Ujú. Porque Ok. parte de mi interés ahí ya había sido meterme al mundo de los juegos de video. Ok. Ok. Y de ahí fue como, te digo, fue escalando y escalando hasta que realmente animación fue lo que me terminó gustando. Animación e ilustración, porque sí dedico bastante tiempo en A los ambos. dos. ¿Y a qué él aprendió inglés? Sí, Pregunta. sí, tuvo que. Sí, que. tuvo que competir también. Sí, no, nunca nos dejábamos ganar fácil. Bueno, se impulsaban por lo menos uno al otro. Era competencia sana. Sí. Bueno, con todo esto, creo que voy a hacer una pregunta bastante amplia, pero ¿cuál consideras vos que es el rol principal en el cine de la animación? Fíjate que bueno, la animación siempre ha tenido un papel en el cine, desde tiempos inmemorables. O sea, si pensás en películas clásicas como Furia de Titanes, Los viajes de Sinbad, estas de Ray Harryhausen, que son stop motion Sí, el stop motion. es una de las ramas de animación. Y Ray Harryhausen es considerado el padre de la animación. Entonces ahí tenemos ya muestras de animación serias con cine a blanco y negro. Méliès em, tenía ciertas mañas, digamos, porque él al haber sido mago antes, trataba de pasar esa magia de darle vida a lo que no tenía vida. La definición de animación es dar una semblanza de vida a algo que no la tiene. Y pues desde ese punto de vista, genios desde Méliès para acá pues han venido haciéndolo. Incluso en cuanto se empezó a trabajar el cine, hay muestras donde hay una animación y olvido el nombre ahorita, pero es un brontosaurio que interactúa con un presentador. Ujú. Y Ok. todo está súper estudiado, o sea, el presentador está actuando y está participando, y la animación del brontosaurio ya estaba prehecha, pero la gente creía que era realmente un brontosaurio ilustrado que tomaba vida en pantalla. Entonces, desde el inicio del cine, la animación ha venido mano a mano con lo que se ha estado trabajando. Ha tenido cambios bien grandes, porque ahora ya no es solo hago caricaturas, ya no hago dibujos que se mueven, sino ahora, por ejemplo, la saga de Star Wars, todos los efectos especiales que ven es animación. Claro, todo eso es animación Todo también. lo que es VFX se considera animación. Todo lo que es los motion graphics, cuando vemos las entradas, cuando vemos todo lo que está sucediendo, que no son actores, generalmente es Es alguna animación. forma de animación. Claro. Ujú. Ok. Y sabemos que has trabajado en proyectos en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu experiencia trabajando en él? En los Bratz.
Es mucho trabajo, ¿Verdad? muchísimo trabajo. Una de las cosas que más bueno, no sé si puedo mencionar estudios, pero trabajé con Barbed Wire en Santa Mónica. Cuando entré con ellos, estaban saliendo de Redline, que es como una versión de Fast and Furious que no pegó mucho. Devil's Chair, Matrix 2 y Spider-Man 2. Ok, sí tienes bastante experiencia internacional. La verdad es de que sí trabajan con películas grandes, pero Sí. estaban saliendo de eso, así que casi no las toqué. Logré jugar con los Centinelas de Matrix y hice algo que todo Pero- el mundo hace, es una patanada, pero por lo menos logré jugar con los modelos 3D. Pero cuando ya terminaron esos proyectos, trabajamos en Hostal 2 Ujú. y Bratz, en esas dos fueron las que tuve participación directa. Ujú. ¿Y qué tal? Muy bonito. Lo que más me impresionó de ese estudio en particular es de que cuando entrabas, todas las ventanas estaban bloqueadas. Todo era oscuro. No había luz natural ¿En serio? y todas las computadoras tenían los relojes deshabilitados. Ajá, te sumergías en un mundo de ¿Te perdías animación. ahí? Era una cosa interesantísima porque si de veras te gustaba el proyecto o el proceso que estabas Te trabajando, enfocabas full. no te dabas cuenta y eran las 4 de la mañana y todos dándole, pero Perdías la full noción del velocidad. tiempo y te enfocabas, entrabas en flow. exacto. Y en sí, aparte de eso, pues hay una versión como de PriceMart allá. Ujú. Ujú. Y nos compraban unos botes de granos de espresso cubiertos de chocolate oscuro. Y duraban una semana. No se me olvida porque a mí me mandaban a traerlos porque era de los más bajos en nivel de experiencia. Ujú. Siempre al gato le toca ir a traer los cafés, cualquier cosa. Todos hemos gopher. estado ahí. Sí, no, el término allá es gopher, porque go for this, go for that. Go. Ah. Ujú. Entonces yo recuerdo perfectamente bien que una vez por semana había que ir a traer el frasco de granos de espresso cubiertos de chocolate. Y yo probablemente era de los más responsables de que se acabara tan rápido. Pero era una situación bien divertida porque el trabajo era súper fuerte, era intenso. Me imagino. Y todos la pasaban muy, muy bien. Nunca se sintió como una carga. Ujú. Y Sí. cuando terminamos, por ejemplo, el de Hostal fue donde más trabajamos. Hicimos 17 escenas para esa película, que jamás pensarían que son escenas animadas. ¿En serio? serio? ¿Por qué? Ajá. Bueno, voy a hacer una descripción que espero no sea muy gráfica, pero hay una escena donde entran a una chica colgando con cadenas. Ujú. Y debajo hay una señora italiana que está sin ropa, en una como tina, agarra una guadaña y empieza a rebanar a la pobre chica que está colgada. Ujú. Para empezar, la chica que venía entrando venía colgada con cuerdas, no con cadenas. Ok. Todas las cadenas Todo se pusieron reemplazó. digital. Ah, la gran. Ajá. Luego, la señora italiana que agarra la guadaña no existía. Nunca hubo. Nunca hubo guadaña, era 3D. Todos los Ok. cortes de la chica no existieron, eran cortes 3D. Toda la sangre fue digital. No era maquillaje, era 3D. Era Ni 3D. Ah, la Ah, gran. vean qué interesante. Todo, ajá, y hay escenas con acercamientos a la cadena que a la fecha todavía veo todos los errores, pero mucha gente no los ve. Sí, Sí. supongo que la mayoría. Entonces es una experiencia bien bonita poder ver que creaste algo y que todos lo dan por hecho, que asumen, ok, eso es un prop, eso es pintura. Ajá. era físico. Es lo que uno pensaría Sí. que es, ¿verdad? Exacto. Y no lo es. ¿Y qué nivel no de te lo detalle imaginarías. tiene que tener todo eso? O sea, la sangre, las cadenas, para que uno no se dé cuenta. Sí, y a veces cosas más sencillas. Por ejemplo, una de las primeras escenas en esa película, el protagonista de la película anterior, perdón, moví el micrófono, está desayunando. Y en la escena no había nada en la mesa, no había nada en la refri. Eran cosas bien ¿En mundanas, o sea, serio? pero no había absolutamente nada en esa mesa. Y todo era digital. Todo era animación 3D. Ah, Ah, qué interesante. Ajá, cosas que uno no se imaginaría que fueron animadas, ¿verdad? Ajá. Sí, y en su momento cuestionamos por qué la necesidad de trabajar algo 3D con tanto detalle para una escena tan inocua. Ajá. Pero hay una interacción donde el gato se le sube, le cortan la cabeza al protagonista. Spoiler de como 20 años atrás. Ya no le cortan cuenta. el gato al protagonista y le cortan la cabeza, el gato se le sube por el brazo y empieza a lamer la sangre de donde estaba la cabeza. Mm. Pero la interacción del gato podía haber afectado las cosas, entonces decidieron que para limpieza se iba a hacer todo digital. ¿Por qué no hicieron el gato animado? Eso sí era más difícil. ¿El que hacer gato sí cosas era de verdad? estéticas. El gato sí era de verdad. Ahora ya El lo sabemos. Al gato lo filmaron subiendo una rampa de madera y tomando leche. Porque la Ah. sangre que estaba limpiando el gato tampoco era así. Ah, Era la leche. gran- O Era sea leche. que el gato nunca estuvo con él. No. No.
Bueno, Qué pues loco. sabemos que tenemos bastante experiencia internacional, pero también has trabajado bastante aquí en Guatemala con proyectos nacionales. Sí. Y quiero preguntarte que, ¿cómo consideras vos la industria de animación acá en Guatemala? ¿Consideras que hay una industria? ¿Consideras que va en crecimiento? ¿O qué pensás al ¿O respecto? no? Pues mira, esa es una pregunta bien compleja. La industria de la animación como tal todavía es medio inexistente en Guatemala. Ok. Eh, Estudios solo existe uno, como estábamos platicando Ujú. antes de grabar. Ujú. Entonces realmente no tenemos acceso a estudios. Pero las habilidades que uno toma como animador son habilidades altamente mercadeables Claro, en el mercado nacional. en cualquier mercado y ni siquiera necesariamente en la industria de la animación. Somos comunicadores, somos parte Ujú. del cine, somos gente que tiene una serie de habilidades, como les decía. He podido trabajar en agencias de publicidad, pequeñas, grandes. En agencias de publicidad es como que el primer punto y el más fácil a entrar Ujú. Como porque animador. como animador. Ujú. Siempre hay comerciales, Sí. siempre hay desarrollo de personajes, siempre hay desarrollo de marcas. Por ejemplo, una empresa necesita un logo animado para meterlo en un comercial o meterlo en un lado. Es un ¿Es animador el que lo animación? debe hacer. O Ujú. sea, sí hay gente que lo hace que no son animadores, pero la diferencia entre alguien que sí estudió los procesos, alguien que lo está aprendiendo a golpes, Empíricamente. empíricamente, Sí, se correcto, nota. es enorme. Y tal vez no tanto por el resultado final, porque conozco a muchos animadores empíricos con mucho talento, Ujú. pero el tiempo de producción, el tiempo de proceso, Ujú. lo que a mí me toma 20 minutos, a alguien que lo está aprendiendo a golpes le va a tomar 8 días. Claro, saber tomar decisiones es más difícil si no tenés ese conocimiento. Correcto, Ujú. correcto. Entonces, en ese sentido, pues, tenés muchas oportunidades y no estás amarrado a una industria. De por sí, les decía, no existe la industria de animación en Guatemala, pero creo que esta es una industria que tiene que empezar a generarse por uno. Ujú. Nosotros los animadores, los pocos animadores que vemos, deberíamos de estar empezando a hacer nuestros propios proyectos. La verdad es de que estuve luchando porque saliera una producción local en Netflix y en el último pedazo de, ya solo firmando contratos se cayó todo porque Ah, ya. el productor decidió que quería todo en 3D y cambió absolutamente todo el scope del proyecto. El dinero ya no le iba a alcanzar y todo se vino abajo. Tuvimos suerte que no se aceptara porque fue cuando Netflix empezó a descartar proyectos. Ujú. Ujú. Entonces igual hubiéramos terminado votándolo. Pero sí creo que depende de nosotros empezar a generar Esa esa industria. industria, sí, empezar a hacer nuestros propios proyectos y empezar a difundirlos, porque una cosa es hacerlos y otra es que se entere el mundo de que existen. Sí. Y yo toda la vida presiono a la gente con la que trabajo, a quienes les doy algún tipo de instrucción, de que lo que van a hacer, que lo muestren, Claro, no lo puedes tener guardado en tu porque computadora. nadie se entera. Sí, Exacto. tenés que irte poniendo como en el mapa, por decirlo así. Y estamos Sí, es en ese trabajo de punto nosotros. dulce, sí, ¿no? Y estamos en ese punto dulce donde difundir esta información es posible, o sea, Sí. antes- Sí, tenemos todas las herramientas necesarias para poder sí, llegar a la con esto de gente. las redes sociales es un boom que la gente de mi generación, valga, me sueno a viejo, pero pues la gente de mi generación no tuvo, o sea, yo buscar trabajo como animador era imprimir un portafolio, llevar mi carpeta con mi VHS, Ah, todavía trabajé con VHS, claro, pasé a DVD rápido, pero todavía tengo a más de algún VHS en la casa. Y estar llevándolos y estar dejándolos y luego ir a pedirlos de vuelta porque salía carísimo tener muchas Era tu copias. portafolio y no lo podías. Ujú. ala, pero qué diferente cómo se trabajaba antes y ahora es mucho más fácil todo, Sí, ¿verdad? sí, porque tocar puertas te las cerraban en la cara todo el tiempo. Y era literalmente tocar puertas. Sí. No era mandar un mensaje en Instagram, no, era no. O sea, mandar un correo electrónico. era tratar de pedir cita, tratar de... A partir de este tipo de actividades es que se generó el famoso elevator pitch. Ajá, sí. Sí. Porque uno tenía que enterarse de a qué hora los directores creativos iban a sus oficinas en los altos niveles de los edificios. Y estar Listo preparado eso. para El hablar. elevador y tratar de hacerle el pitch en lo que bajaban del lobby a su oficina, Ajá. en lo que subían. Entonces, por eso es de que el elevator pitch es de 30 segundos aproximadamente. Es el Ujú. tiempo que te tomaba subir en el ascensor al piso de los ejecutivos. Claro, y se tenía que estudiar, tenías que saber qué ibas a decir, no podías ir a improvisar enfrente del director. Fíjate que sí y no, porque sí me tocó hacerlo un par de veces.
necesitas saber qué es lo que vas a presentar, pero también tienes que leer a tu público, tienes que ver si quien te está escuchando está poniendo atención, o a veces hay ciertas cosas que les capturan la atención y ahí es donde tenés que empezar a presionar. Ujú. Sí, tienes que encontrar el punto clave. Sí, No puedes ser un actor que está leyendo un guión. no. Y No. siento que eso también hasta cierto punto, o sea, ahora en la era digital y todo, como que se nos ha quitado eso de saber cómo vendernos, cómo hablar, porque ya todo lo hacemos detrás de la pantalla. Entonces cuando ya estamos enfrente es como, bueno, ¿y ahora Sí. qué? Sí, ¿Qué digo? y el secreto para poder ser exitoso es poder hablar, poder venderte. Y en realidad un animador no debería de tener vergüenza. O sea, la cantidad de micadas y payasadas que tenemos que hacer a la hora de estar... Sí, o sea, cuando estoy trabajando un personaje y me toca, por ejemplo, animar una escena de alguna expresión, tengo mi espejo y estoy yo replicando las muecas. ¿En serio? Sí, sí, porque Es si que no, tiene que verse como algo familiar, ¿verdad? tiene uno que entender qué músculos se mueven, cuáles son las Wow. lecciones. Ajá, pues, pareciera que no, pero incluso en nuestra clase de figura humana llevábamos estudio anatómico completo de todo el sistema muscular, todo el sistema esqueletal, Sí, tienes que qué se va entender. para dónde. Ajá, Sí, si solo lo mueves así puede parecer muy falso, ¿verdad? O sea, sí, sí, o sea, incluso la gente que anima cosas muy, muy sencillas, por ejemplo, Adventure Time, que ya se Ujú. acabó, ¿verdad? Pero es una serie que muchos todavía recuerdan, que eran bracitos de fideo muy... que recuerdan a las animaciones de los 30 más o menos, donde no había mucho estudio de figura humana. Ujú. Pero la gente que animaba estas series tuvo que pasar por figura humana para poder hacer, a pesar de que es súper simplificado, necesitaban poder hacer estos movimientos de una mejor manera, algo Ujú. fluido. muy fluidos, sí, Fluidos. y entendibles, porque, como les decía, queremos emular vida, algo que no la tiene. Ujú. Pero si no, pero siempre hay algunas reglas que tenemos que tratar de seguir para que eso pueda, para que eso pueda entenderse, para que eso se Sí, pueda para que creer. funcione. Por eso es de que existen los principios de animación. Ujú. Y entonces, ya para ir cerrando un poquito, no quisiéramos dejar de hablar, pero ¿qué proyectos tienes a futuro ahorita? Uf, ahorita la verdad no he tenido tiempo para preparar proyectos. Estoy trabajando aproximadamente 84 horas semanales, No, entonces no. no he tenido realmente espacio ni fuerzas como para poder armar proyectos nuevos, pero sí tengo entendido que muchos amigos, eh, algunas amistades están preparando proyectos animados. Ok. Eh, Están trabajando con gente en Estados Unidos. Ale Weiner, que ahorita creo que está en Los Ángeles, Ujú. estaba preparando proyectos y sí estaba trabajando con gente local. Hay algunos juegos que están saliendo también de algunos amigos que ya están Ah, en ok. Steam, completamente animados. Como alguno, ¿te recuerdas el nombre de alguno para que... Para que lo vayan a buscar. Aria, creo. Voy a necesitar buscarlo. La verdad es que les prometo conseguírselo después porque ahorita no Ajá. sé el Va, nombre sí. exacto, pero sí recuerdo que es completamente animado. Ok. Y es Tenchi Arts, que es uno de los ilustradores que está trabajando en esto principalmente. Está animado acá. Animado Todo. acá. Wow. Sí, sí, sí. Hay varios proyectos bonitos. La verdad es de que la industria de animación tiene un factor medio feo, digámosle, de que tiende a engavetarse mucho proyecto. Hubo uno que estábamos trabajando un poquito antes de pandemia. Bueno, han habido como 3, pero uno de los más grandes se llamaba Catmoon, que era una serie animada japonesa Ujú. y que iban a subcontratar un estudio en España que nos iba a subcontratar en Guatemala. Íbamos a ser 37 animadores. Guatemaltecos. Guatemaltecos todos. ¿En serio? Sí. Íbamos a tener que entrenar a muchas personas para que fueran Ujú. 37. Pero al final resultó que el estudio en España no tenía dinero para poder avalarlo y todo se vino al suelo. Se cayó. Pasa mucho. Y también sucede que a veces vas a hacer pitches y los estudios grandes lo sienten como algún riesgo para sus propios IPs y lo guardan para que no salga. Disney hace eso mucho. ¿En serio? Sí. Mm. Bueno, pero se están trabajando bastantes cosas entonces aquí. Ay, Eso Es, lo es lo bueno, que eso lo decíamos, bueno. ¿no? Sí. Los mismos animadores tienen que impulsar la industria y creo que se está logrando poco a poco. Sí. Y creo que eso es bastante bueno para la industria. También con toda la experiencia que tenés trabajando en tantos proyectos, creo que es justo que lo hagas.
nos deberías de dar un consejo para los animadores que nos están viendo, para la gente que se quiere animar a Animar. animar, para entrar a este mundo, cabal. Sí, sí, no, anímense. No, la verdad es de que la carrera de animación es una carrera bien interesante, súper entretenida y rewarding. Perdón, a veces fallo con mi español. Eh, es más trabajo del que anticipo. Porque realmente, sobre todo si vamos a trabajar procesos análogos, a mí me fascina el proceso análogo. Y si vas a estar haciendo una pieza animada cuadro a cuadro, por ejemplo, estamos hablando de 29 dibujos por segundo. Eso es si hubiera un personaje nada más en tu escena. Aparte estamos hablando de trabajar el fondo, aparte de trabajar cualquier cosa que interactúe. Y son muchos procesos que uno no anticipa el tiempo y el esfuerzo que requieren. Pero con suficiente dedicación y suficiente paciencia, porque pide paciencia, lo pueden lograr. Y los resultados, la verdad es de que son geniales, son increíbles. Los procesos más difíciles usualmente son los que más Gratificación. gratificación nos brindan, sí. Y creo que ya es hora que despertemos y que logremos hacer cosas que salgan. O sea, sin ir tan lejos, en El Salvador ya existe una industria de animación, en México ya existe una industria de animación. ¿Por qué nosotros no lo saltamos? Y el guatemalteco es, yo le digo a muchos de mis amigos, el mapache debería ser el animal nacional de Guatemala, porque es un animal resiliente, se adapta a todo, vive en cualquier condición, Trabajador. sobrevive y en general está bien. Así es el guatemalteco. Y podemos hacerlo en cualquier industria, la animación no es una excepción. Entonces definitivamente creo que tenemos la capacidad y tenemos esa tenacidad como para poder hacerlo y para poder superar a muchísimos, sobre todo porque nuestro costo de vida aquí es bajísimo y eso nos da un factor competitivo altísimo. Sí, porque podemos trabajar afuera, ¿verdad? Es lo que decíamos al principio. Correcto. Se puede trabajar afuera, viviendo aquí en Guatemala, haciendo cosas desde acá, y eso nos da una ventaja también a todos los que estamos haciendo cosas desde acá, Viviendo muy bien. Sí. viviendo en la antigua. No, pues la verdad fue un honor tenerte el día de hoy acá en Muchas Arte en gracias por Movimiento. aceptar la invitación. Creo que nos llevamos una gran experiencia y aprendimos cosas que no sabíamos antes. Sí, eso es como algo bien nuevo para nosotros y qué interesante saber más, la verdad. Muchas gracias. Pues, cuando Sí, hay quieran, cosas que estamos a la orden. no imaginábamos, pero pudimos aprender y no, hombre, siempre vas a estar bienvenido acá en el podcast. Muchas Entonces, gracias por venir. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos también por escucharnos y pues los esperamos en el próximo episodio de Arte en Movimiento. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Arte en Movimiento por Movart.